mayas ancestrales. Por la indiferencia de nuestro traje, nuestro idioma, nuestra cultura y también las ceremonias que hacemos en todas las actividades religiosas que nosotros practicamos acá, pues ellos intervienen, dicen que no están de acuerdo con esa cultura. Pero saber en qué momento se fisuró la fraternidad es difícil. Las acusaciones van de un lado a otro de los protagonistas de esta historia en la que los forasteros tampoco reconocen a las autoridades del pequeño pueblo. Aclaramos que este grupo Comité de Ancianos y la Alcaldía de San Juan La Laguna no es la voz de todos los pueblos mayas y mucho menos de los sutujiles. En los pequeños locales y negocios se habla en voz baja del tema, aunque hay quien asegura haber descubierto las razones por las cuales los miembros del grupo Lev Tahor se instalaron en la comunidad. ¿Por qué estaban acá, verdad? Ellos, según decía la reportera, que maltrataban mucho a los niños y huyeron de la justicia en Canadá, ¿verdad? Por eso muchas personas de ellos vinieron a Trinidad y Tobago, a Jamaica, y algunos vinieron acá a Guatemala, ¿verdad? Por eso estaban acá. ¿Y reconoces vos alguna de estas personas que aparecen en los documentales? Conozco algunas personas. Esta persona sí está acá, el líder de ellos, es el que está acá en San Juan, ¿verdad? Sí. Intentamos hablar con algunos de los judíos, pero el hermetismo es una regla y la voz del grupo la tiene un guatemalteco que se convirtió al judaísmo y es el encargado de dar las declaraciones oficiales por la facilidad que le permite hablar español. Entonces, con las amenazas públicas que se hicieron en ese lugar, nosotros pensamos, puede que lo cumplan también estos líderes, entonces lo más pronto, por seguridad de nuestros hijos y de nuestras familias, salir de ahí de San Juan. El estatus migratorio regular es decir que ellos están legalmente en el país. Ellos han hecho sus trámites, los requisitos que les pide la ley de migración para poder estar en el país. El conflicto llegó a tal punto que la Procuraduría de los Derechos Humanos tuvo que intervenir sin lograr consensos, aunque condenó la expulsión arbitraria de los extranjeros por considerar que se violan tratados internacionales relacionados con derechos humanos. El asunto se resolvió recién porque los extranjeros optaron por salir voluntariamente del pueblo y la tristeza es un factor común para muchos. Y tristes, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, 7 años de estar viviendo aquí, con mucha gente buena. San Juan no es solo de gente mala, San Juan es de gente buena, gente pacífica, gente amiga, que nos brindó la mano durante mucho tiempo. Sigilosos y deprisa, los judíos salían de San Juan con las pocas pertenencias con las que cuentan. Ahora se encuentran en una zona de la ciudad de Guatemala a la espera de encontrar un sitio permanente que les permita vivir como su propia religión les enseña. Paz para sí mismos y el prójimo. Repaso informativo, la exdirectora de Medicamentos del Ministerio de Salud, Beatriz de Posadas, que fue destituida por el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, a raíz de que sancionara a la farmacéutica Zodíaco, que traía medicinas sin licencias sanitarias, lograba un avance al recibir una notificación de la Corte Suprema de Justicia que dejó en claro que el ministro no puede actuar penalmente contra ella. Esta destitución ha provocado que la oficina que certifica las drogas y alimentos que ingresan al país permanezca cerrada, lo que ha iniciado a generar quejas de parte de exportadores industriales. A esto se agrega que el sector sindical apoya a la exdirectora y afirman que se mantendrán hasta cuando sea necesario el bloqueo en las oficinas, lo que puede agudizar mucho más esta crisis. Y en otro tema, hoy reabren sus puertas la Academia de la Policía Nacional Civil para que se reintegren a los cursos. Al menos 1.500 realmente cadetes, esto luego de 14 días de permanecer cerrada por la intoxicación estomacal que más de 100 alumnos estuvieron sufriendo. Hoy lunes se reanudarán las actividades y la institución espera la reincorporación de quienes se enfermaron a raíz de ingerir alimentos en mal estado. Pese a lo delicado del tema, las investigaciones al respecto de qué fue realmente lo que sucedió el día de la intoxicación continúan y además aún no se registran variaciones en el comedor del lugar. Y la Corte de Constitucionalidad resolvía suspender provisionalmente el artículo 46 de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales a raíz de la inconstitucionalidad presentada por el movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco. Este artículo contemplaba ampliar el presupuesto nacional a un monto de 550 millones de quetzales. Vamos a ver la nota.
El artículo 46 de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, tenía estipulado ampliar el presupuesto general de la Nación por un monto de 550 millones de quetzales. Aunque poco tenga que ver con vegetales, este artículo pretendía que el Ministerio de Comunicaciones pudiera hacer uso del préstamo que días antes había sido otorgado por un monto de 280 millones de dólares. El artículo 55 de la Ley de Vegetales indicaba que todos los artículos de la misma entraban en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. Todos menos el de la ampliación. Y dado que hay dos artículos que sí adquirieron vigencia desde el 27 de junio de este año, la Corte únicamente conoció respecto de esos artículos y en el auto posterior dispuso suspender temporalmente la vigencia del artículo 46. Con la suspensión temporal del mismo, la Corte de Constitucionalidad ha indicado que no podrán hacer uso del dinero que aún no se haya ejecutado y que esté previsto dentro de la ampliación. Ante esto, el Ministerio de Finanzas indicó que la ampliación aún no había sido realizada por falta de vigencia y publicación. Sin embargo, esta sí fue realizada el día jueves 26 de junio. El Ministerio de Comunicaciones, por su parte, resalta que no han utilizado los fondos del préstamo incluidos en la ampliación porque la carretera para la cual estaban destinados los fondos aún se encuentra en fase administrativa. Estamos en el proceso administrativo que implica hacer un contrato de esta naturaleza y que lleva varios procesos. Nosotros vamos a concluir con toda la parte administrativa que nos corresponde, llevarlo hasta la etapa final, para que no perder tiempo, nosotros podemos seguir avanzando con él mismo. Sin embargo, los gastos administrativos sí están contemplados en el préstamo de 280 millones de dólares y por tanto en la ampliación presupuestaria del artículo 46 de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales. Y luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera el artículo 46 de la Ley para la Protección de Obtención de Vegetales, diversas organizaciones sociales, indígenas y campesinas celebraron la decisión de la Corte. Sin embargo, afirman que esperan que la ley sea derogada en su totalidad y que quede sin validez, por lo que afirmaron que no se detendrán de realizar protestas y manifestaciones en contra de esa normativa. El siguiente llamado es para este jueves próximo frente al Congreso de la República, donde afirman que no desistirán hasta que la ley quede sin efecto en su totalidad. La manifestación sería nuevamente en horas de la mañana de este jueves en las afueras del Palacio Legislativo. Y seguimos con la información, 6:19 y tenemos estas noticias para compartir con ustedes a esta hora del día y tenemos esto vinculado a lo que ocurre en los departamentos guatemaltecos, la información de primera mano. Y dice así, la campana permanece en el olvido, lo que está sucediendo en esta importante comunidad que reclama reembolso. Les quitaron tierra para hidroeléctrica, pero no tienen luz ni agua, lo que está sucediendo entonces en esta localidad, la aldea La Campana, en Chicamán, Quiché. Y en noticias departamentales nos vamos a centrar en Sololá, donde se llevó a cabo una jornada de limpieza subacuática y terrestre en el lago de Atitlán. En ella participaron el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Valdete. Al menos 91 buzos y más de 500 estudiantes voluntarios y empleados públicos de 4 municipios de los alrededores participaron en la jornada con la intención de sacar todo tipo de materiales contaminantes del fondo del lago: llantas, botellas de plástico y de vidrio, ropa, juguetes de plástico que fueron sacados del fondo del agua. Al finalizar la actividad, se hizo un llamado a las empresas y a los vecinos para que eviten depositar desechos en este lago cuya contaminación ha ido en aumento con el paso de los días. Y vamos a seguir con la información. A esta hora del día tenemos otras noticias para compartir con ustedes. Los precios de hoy, así nos estamos levantando en este inicio de septiembre. Los precios hoy: combustible, gasolina superior, 32 quetzales con 99 centavos por galón. Gasolina regular, 31 quetzales con 49 centavos el galón. Diésel, 29 quetzales con 76 centavos el galón. Precios de productos de consumo diario: arroz, 5 quetzales por libra. Jamón, 26 quetzales por libra. Jabón en bola, 5 quetzales la unidad.
Información a esta hora de la mañana y vamos ahora sí a empezar a recorrer el mundo. Lo que está sucediendo en estos momentos en tiempo real. Bueno, esta mañana nos quedamos aquí en nuestra región centroamericana y nos vamos a Nicaragua a ver qué es lo que nos dicen los diarios respecto al rescate que están llevando a cabo las autoridades. La búsqueda desesperada de 8 mineros soterrados en ese país. Los hombres están bajo tierra desde el jueves cuando se desplomó la mina clausurada en la que buscaban oro. La alegría de haber rescatado con vida a 20 mineros artesanales soterrados en una vieja mina de oro localizada en la región del Caribe Norte de Nicaragua ha dado paso a la angustia por no poder localizar a otros 8 hombres atrapados desde el jueves pasado cuando se produjo este deslave de tierra en el cerro llamado El Comal. El difícil acceso a las vetas clausuradas hace ya años y las tormentas que azotan al país dificultan las labores del rescate. Las autoridades mantienen un trabajo contrarreloj para encontrar a estos mineros. Las probabilidades de hallarlos con vida son reservadas, mencionaba Alexander Alvarado, alcalde de Bonanza, el municipio localizado a 4 kilómetros del lugar del derrumbe. Los hombres quedaron atrapados en la mina en la mañana del jueves cuando buscaban oro de forma artesanal sin contar con equipo técnico adecuado. Las autoridades ya habían advertido del peligro de excavar en el cerro y el Comal por las pésimas condiciones del suelo y la amenaza de derrumbes. Tras la luz, los mineros artesanales pudieron salir por sus medios de la mina, pero otros 27 quedaron atrapados y 6 horas después del derrumbe las autoridades fueron notificadas del hecho y comenzaron los trabajos de rescate. Pero ya ahora entonces se sabe que están tratando de localizar a 8 de los mineros artesanales atrapados, 20 ya han sido rescatados y las autoridades están reservando qué probabilidades hay de hallar a estos 8 hombres con vida. Vamos a estar muy pendientes, pero seguimos con más información del mundo y pasamos con Aleja. La tensión y los combates se arreciaron este fin de semana en los altos del Golán, en el lado sirio, cuando casi 72 soldados cascos azules de nacionalidad filipina fueron sitiados por militantes islamistas en el lado sirio de este lugar. Como les comento, los ataques iniciaron cuando los militantes vencieron la resistencia de los cascos azules y los rodearon. Para rescatarlos ingresaron 11 vehículos blindados de Naciones Unidas y para llevarlos a territorio controlado por Israel. Otros 44 soldados de paz de Fiji han sido detenidos por los militantes en las inmediaciones desde el pasado jueves. Las tropas son parte de las fuerzas de Naciones Unidas que han vigilado la zona de separación entre Israel y Siria desde 1974 a raíz de la guerra árabe-israelí de 1973. Ante esta situación, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que Israel está preparada para varias posibilidades de invasión o ataques por parte de militantes islamistas que buscarían tomar posiciones cerca de los altos del Golán, que están bajo control israelí. Estas declaraciones fueron vertidas luego de que rebeldes del Frente Islamista Nusra, un grupo vinculado a Al-Qaeda, han estado luchando contra el ejército sirio en el lado sirio de la frontera con el Golán y han arrebatado el control del cruce fronterizo con Quneitra, que está bajo el control de las Naciones Unidas. El Golán es una meseta estratégica capturada por Israel en la guerra de 1967. Oriente Medio y Siria e Israel además permanecen técnicamente en guerra. Una fuerza de la ONU supervisa la zona de separación y una estrecha franja de tierra que corre a unos 70 kilómetros, unas 45 millas, desde el monte Hermón en la frontera libanesa hasta la frontera del río Yarmouk con Jordania. Fuerzas Armadas estadounidenses continúan realizando ataques selectivos en contra de los combatientes del Estado Islámico cerca de la ciudad chiita sitiada en Armelí, en el norte de Irak. Allí también realizan entrega humanitaria que lanzan desde el aire para los civiles atrapados en ese lugar, según fuentes oficiales del Pentágono. La aviación estadounidense entregó más de un centenar de paquetes de suministros de emergencia, ayudados por parte de países como Gran Bretaña y Francia. Mientras tanto, en tierra, los residentes de Armelí han logrado defenderse de los ataques de los combatientes del Estado Islámico, que consideran a la población chií de más de 15.000 miembros como apóstatas por no creer en el Islam. La violencia en Irak este año ha alcanzado niveles no vistos desde 2006 o 2007, cuando el país estaba en medio de la guerra civil. Son las 6:25. Seguimos con más noticias. Muchas gracias, Alejandro. Información y fotos de Twitter que llegan y que las queremos compartir.